Nuevamente en esta edición de la entrevista Prime, este día miércoles conversamos con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Andrea. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos con varios temas. O sea, tenemos una agenda política bien cargada y originalmente nuestra intención era hablar de principalmente lo que ocurrió este fin de semana con la elección del Frente Amplio, lo vamos a hablar, pero inevitablemente la agenda a nivel país vuelve a cargarse a propósito de todos los hechos de violencia que ocurrieron el fin de semana y que nos dejan un saldo hasta ahora, porque esto ha ido cambiando minuto a minuto, de 18 víctimas de homicidio en apenas 4 días, en hechos que son bien escabrosos y que han generado mucho impacto en la opinión pública. Y aquí nuevamente vemos una serie de reacciones diputados de la clase política, de los distintos sectores, con recetas o con medidas o con propuestas de lo que hay que hacer. Entre ellas, el senador Insulza, que esta mañana hace un llamado a decretar estado de sitio en la región metropolitana. Aquí ya no estamos hablando solo desde la oposición, sino que ya de sectores del socialismo democrático, sectores al interior del oficialismo que creen que hay que ir más allá de lo que se ha propuesto por parte del gobierno. ¿Qué piensa usted respecto a esa solicitud a la que se sumó también después el senador Juan Luis Castro? Mire, yo primero que nada quiero manifestar mi estado de conmoción como chileno, como habitante de esta ciudad, ¿ya? Como habitante de este país también, por los hechos que han ocurrido y que hemos visto. Sin embargo, creo que es muy importante que quienes tenemos la responsabilidad constitucional de concurrir de alguna forma, porque todas las personas tienen roles distintos, inclusive los medios de comunicación, ¿cierto? Alcaldes, concejales, etcétera. Pero yo como legislador, que tengo la responsabilidad de concurrir a la construcción de soluciones, no puedo actuar meramente desde la conmoción, sino que tengo que actuar desde la frialdad de la razón, que no se hace exigible a la totalidad de los ciudadanos, pero que sí es exigible en nosotros, porque a nosotros se nos ha otorgado una responsabilidad y un poder mayor, al cual tenemos que estar a la altura, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que muchas veces en momentos de conmoción y de sensibilidad muy grande, que es natural, los parlamentarios tienden a hacer algunas cosas que podemos ver en general en los momentos en que está muy álgida la crisis de inseguridad o su comentario en la opinión pública. Lo primero es la carrera armamenticia, entre comillas, metafóricamente, por quién da la declaración más altisonante o quién propone la medida más espectacular, pero en el sentido más específico de la palabra espectacular, ¿ya? Es decir, que tiene una mayor capacidad de espectáculo. ¿Quién es capaz de empatizar mejor con el dolor de la ciudadanía? ¿Cuál es el problema de eso? Que tiene algo de bueno, que es que no se ve a una política desconectada del dolor y la conmoción que vive la ciudadanía, pero tiene de malo que muchas veces las frases más estridentes o las medidas con mayor potencial de espectacularidad son necesariamente las más útiles para combatir el flagelo del crimen organizado. Ahora, lo del senador Insulza, ¿usted lo ve en esa línea? ¿En buscar no, yo creo que el una senador cuña Insulza... que genere espectacularidad o no creo que lo del impacto? senador Insulza sea eso y me hago cargo de inmediato. Yo no creo que el tema de que haya estado de excepción o estado de sitio en la región metropolitana sea un tema de principios, ¿ya? O sea, es algo que para mí es absoluta y totalmente conversable. No tengo ningún problema. O sea, ¿no cree que, perdón, en sí. su caso o de su sector, hay una reticencia a, por ejemplo, pensar en la disposición de las Fuerzas Armadas para efectos de materias de seguridad por un tema ideológico, que es algo que se ha planteado algunas veces cuando desde su sector se oponen? No, yo soy una persona que efectivamente tiene adscripciones ideológicas. Lógico. Soy de los que... No, es que hay algunos que les gusta negarlo, yo lo soy. Y aún así, militares en la calle, sí o no, no es un tema que pase por la ideología. Mis temas ideológicos tienen que ver con otras cosas, con la concentración de la riqueza, ¿cierto? Con cómo puede un país donde donde muy poquitos tienen todo ser realmente una democracia, tiene que ver con otros temas. Si son útiles o no los militares en las calles para combatir la delincuencia es otra discusión, en donde a mí me interesa escuchar a los expertos. ¿Y qué me pasa? Que esto del estado de excepción en la región metropolitana se viene hablando hace mucho tiempo. Y en general yo a los expertos que he escuchado no lo sugieren, ¿ya? No lo proponen. Y de hecho, cuando se ponen ejemplos de países en que esto sí se ha hecho, justamente son países que han enfrentado flagelos de criminalidad que tienen características distintas al flagelo chileno. Entonces, pongo un ejemplo súper concreto. Francisco Cox, que es un chileno que trabajó durante 8 años en el caso Ayotzinapa y le tocó... abogado experto en la materia. Y le tocó desentramar por completo la situación del crimen organizado en México. Él no lo sugiere. Cuando se juntó el COSENA, el comandante en jefe del Ejército de Chile
también lo desaconsejó. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que, por ejemplo, se dijo mucho cuando se discutió anteriormente el tema de que los militares resguarden la infraestructura crítica, proyecto de ley al cual nosotros concurrimos con nuestros votos a favor. Uno de los argumentos que se daba era, en muchos países ocurre que los militares, luego de que el país enfrente terrorismo yihadista, se propone esto y ha resultado bien. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que en Chile la criminalidad que tenemos tiene otras características que tienen que ver con secuestro extorsivo, narcotráfico, ¿cierto? Trata de personas, etcétera. Crimen organizado. Claro, es que quiero hacer la distinción porque, por ejemplo, el terrorismo tiene características completamente distintas. ¿Y qué decían los expertos en esa época? Y lo pongo como un ejemplo de la racionalidad que se requiere. Decían, en el terrorismo propiamente tal, y en particular en los casos que tenemos de terrorismo yihadista, lo que quieren es generar tal conmoción que las ciudades dejen de funcionar. Y por el contrario, lo que nos dicen los hermanos mexicanos y los hermanos colombianos es que el narcotráfico en general, cuando no estaba enfrentado directamente al Estado, como el caso, por ejemplo, del cartel de Medellín, a diferencia del cartel de Cali, lo que querían no era que las carreteras explotaran, lo que querían era que las carreteras transportaran raudamente la droga. Entonces son situaciones distintas que requieren cierta... ¿Y qué me pasa a mí? Y entendiendo, diputado, la complejidad del fenómeno, porque eso es bastante claro, ¿no? Es un fenómeno complejo. No es claro, perdón, yo sé que aún no voy al tema del estado de sitio y le pido disculpas y le voy a contestar su pregunta sin lugar a dudas, pero no es claro porque gran parte de mis colegas lo que intentan hacer en estas discusiones es que todas las conversaciones se trataran de 1 a 10 cuán grave es este asunto. Y yo soy muy claro, cuán grave de 1 a 10 es lo que estamos viviendo, la respuesta es 10. Y si me dice de 1 a 100, la respuesta es 100. Pero que sea 100 no nos exime de la conversación racional y técnica acerca de cuáles soluciones son las que efectivamente tienen mayor potencialidad de acabar con estos problemas. Ahora voy al estado de excepción. Esa lógica, hasta el momento, esa lógica que usted menciona respecto a la reacción de una parte importante de la clase política, ¿también incluye a su sector? ¿Su sector también cae en eso? Sí, muy a menudo, muy a menudo. De hecho, hay otro fenómeno que también cae en todos los sectores, especialmente en el Poder Legislativo, voy a hacer más, que es, en cualquier crisis, no solo en seguridad, pero en seguridad en particular, exagerar el factor legislativo para poder ser parte, para ser protagonista de las soluciones. Es decir, siempre decir que el problema es una ley para poder presentar la reforma a esa ley y decir, yo he solucionado este problema. Ya, eso le que hace pésimo al país. Pendiente. Yo hasta el momento, en una ciudad con 7 millones de habitantes, con el tipo de dotación que tiene el Ejército de Chile, soy técnicamente escéptico de que realmente eso genere un cambio sustantivo en la situación del crimen organizado en un país donde tenemos carencias en nuestros sistemas de inteligencia y que nos hacen no tener claro dónde están las personas que dónde se esconden estas bandas. Yo sé que mucha gente me estará mirando y va a decir, bueno, pero en las poblaciones todos saben quién vende. Y está bien, saben quién vende, pero eso no desbarata la estructura general del crimen organizado. Entonces, por ejemplo, ahí yo quiero avanzar en otras medidas. Por ejemplo, controlar las armas en Chile. Si en este país hubiera riñas, pero no estuviera tanta gente armada con armas de fuego, obviamente que estaríamos lamentando menos muertes. ¿Y cómo se avanza en eso? Porque eso es algo que ha sido parte del diagnóstico de los últimos años. No, claro, pero ahí hay Cada vez que hay hechos de violencia importante, se habla del problema gravísimo que tenemos de control de armas y de internación de armas desde el extranjero. Pero ahí hay que sincerar que gran parte de los sectores políticos consideran que no hay que restringir el uso de armas porque niegan algo que la realidad ya ha mostrado, que es que muchas armas legales terminan convirtiéndose en armas que se roban, incluso que se arriendan, que muchas de las armas no sabemos dónde están, etcétera. Y ahí hay un tema relevante. Diputado, y lo otro que me parece súper relevante es que la semana pasada y antepasada vimos una situación que es muy preocupante en este país, que es que cuando el gobierno de Chile dice vamos a proponer un proyecto de ley que reforme el sistema de inteligencia financiera y que permita que el Servicio de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero coordinen su información y generando vías administrativas para levantar el secreto bancario y seguir el dinero, resulta que aparece toda la derecha, pero en coro, al unísono, sin ninguna duda, a decir los narcotraficantes no realizan transacciones bancarias. O sea, nos proponen, de partida yo no sé cómo saben eso, de dónde lo sacan, no tienen fuente, pero además todos al unísono, ninguno tiene una duda, ninguno dice quizá puede ser, quizá, tal vez. ¿Y por qué? Yo no lo sé, pero sí le quiero transmitir al país lo absurdo que resulta que nos quieran proponer que organizaciones complejas de crimen organizado,
que tienen transacciones con aduanas, que tienen transacciones con los puertos, ¿cierto? Que tienen tráfico en las fronteras, que venden en las calles, pero también venden en otros países. O sea, sabemos que hoy día Chile exporta droga, ¿ya? Que todas esas personas que mueven organizaciones relativamente complejas, ninguno tiene una cuenta bancaria, es decir, que en Chile no hay lavado de activos. Eso es lo que propuso la derecha al unísono la semana pasada. Yo digo ahí, quiero poner una duda razonable, pero también le quiero transmitir al país que si es que solo perseguimos al tipo que vende papelillos con droga en las esquinas, finalmente vamos a seguir siempre tallando la punta de la lanza y nunca vamos a ir por la lanza. Diputado, hoy día cuando se reunió la ministra Toá con el subsecretario Monsalve, subsecretario de Prevención del Delito, estaban las policías, estaba el Ministerio Público, estaba el delegado presidencial. Después de esta reunión se anuncian 5 medidas, entre ellas ampliar la labor de la Policía de Investigaciones en fiscalizaciones a la población migrante, fortalecer el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero, a propósito de lo que usted menciona. Aquí hablan de microtráfico, reordenamiento de las tareas de las comisarías para tener más efectivos policiales en las calles, acelerar las nuevas etapas de las unidades ECO con Fiscalía, la constitución de una fuerza de tarea conjunta de ambas policías en la región metropolitana. ¿Es suficiente, a su parecer? Nada es suficiente. Pero este todo... anuncio que se hace después de esta reunión, ¿siente usted que es suficiente para dar al menos una señal de que se están tomando medidas más contundentes en un desafío que es bastante mayor? Lo que pasa es que con esto hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? Nada es suficiente, el botón mágico no existe. Y el que quiera venir a decir aquí, mire, aquí abajo está la solución, y el día que algún político, el presidente o quien sea, se atreva a apretarlo, la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos, qué sé yo, la trata de personas, el secuestro tóxico, se acaban. Eso no es cierto. Entonces, permanentemente nuestro Estado tiene que ponerse al día en lo que es la persecución general del crimen, que no solo es Carabineros. Y ahí yo quiero ser muy claro que este gobierno, porque durante mucho tiempo los gobiernos hablaron de mano dura con la delincuencia, se les acabó la fiesta. Cuando era el día de Carabineros en el Congreso le llevaban una torta para mostrarle su disposición a enfrentar el delito y el crimen. Pero aquí lo importante, Andrea, es poner la plata donde se ponen las palabras. Entonces pusieron las palabras, pero no pusieron los carros blindados, no pusieron los cascos, no pusieron el armamento, no pusieron los sistemas de inteligencia. ¿Y ahora? No levantaron el secreto bancario, no incautaron las armas, no desalojaron las casas narcos, sino que lo que pusieron fueron palabras. ¿Y ahora palabras fuertes, golpearon la mesa, fruncieron el ceño, etc. ¿Ahora y yo sí le reconozco a este gobierno que ha aumentado cabalmente la incautación de armas, que ha aumentado el desalojo de casas ocupadas por el crimen organizado, que ha aumentado el desalojo de migrantes, ¿cierto? Que ha puesto militares en la frontera, que ha aprobado ahí con ayuda de la oposición también, y eso nobleza obliga a reconocerlo, con ayuda de la oposición, ha sacado 40 leyes, muchas de ellas con un impacto muy marginal, porque algunas son subidas de pena, y sabemos que las subidas de pena, cuando la pena ya es grave, muy grave, no cambia tanto. Pero yo le quiero transmitir al país que... Pero aún así, diputado, seguimos teniendo un problema por supuesto, abierto si yo no he dicho que esto... parece que va en escalada. Yo no he dicho que esto es suficiente. Y por eso le pregunto. Pero cuando yo le pregunto si es suficiente, entendiendo que este es un problema bastante complejo, profundo, estructural, la pregunta es si no se debiera estar pensando en algo mayor, considerando la gravedad de los hechos que estamos viendo. Porque, tal como usted decía, a la gente probablemente no le hace sentido que las medidas que se anuncian sean estas cuando el desafío parece más grande de lo que son estas medidas. Mi respuesta es que no, pero llevamos los 2 años y medio que lleva este gobierno realizando todas las semanas, sacando una nueva ley, un nuevo aumento de presupuesto, porque no es una medida. O sea, se ha aumentado como nunca el presupuesto de Carabineros. Estoy de acuerdo, se aumentó la dotación. Diputado, se aumentó la dotación de Carabineros, se renovaron los automóviles, se está creando el sistema de inteligencia. ¿Es suficiente? O, por supuesto que no, porque todavía no vemos los frutos de todos esos esfuerzos. Y cuando vemos que hay senadores del oficialismo planteando un estado de excepción, el estado de sitio de la región metropolitana, el estado de sitio de la región metropolitana, el mismo senador Insulza dice que, incluso dice, es necesario realizar algún gesto, aunque sea simbólico. Estamos en situaciones salvadoreñas, así lo llama él, y eso no es lo mejor. Andrea, para mí es súper importante. Yo soy diputado por el Distrito 10 y la gente está sufriendo de verdad la inseguridad. No la está sufriendo simbólicamente. La gente tiene miedo. Y es el principal problema. O sea, como pocas veces yo he visto en la historia de Chile, la injusticia de la desigualdad, de la mala calidad de los servicios como la salud o la misma educación, la delincuencia ha superado
el nivel de preocupación que genera eso en la gente y el nivel de indignación que le genera a la gente saber que conocen al pato malo de la esquina y que les ha modificado su vida. E incluso la sensación de ya no vivir en democracia, sino bajo el régimen de un delincuente que vive 2 cuadras más allá. Con control territorial total. Es terrible, pero eso no es simbólico. Entonces yo no lo quiero cuentear a la gente con propuestas simbólicas, con frases altisonantes que me sirvan para simpatizar con ellos en esta entrevista. Lo que se requiere son soluciones reales. Y una mano firme con un cerebro estúpido no logra nada. Los problemas de Chile son tan profundos que se requieren profundamente, o sea, que se requieren soluciones profundas. Y esas son integrales, son complejas, son compuestas. Y esas soluciones requieren de un respaldo y un apoyo transversal. Por supuesto, y con eso yo le quiero invitar a la siguiente... ¿Está ese respaldo y apoyo transversal? Yo creo que no es, ¿Cuál no ve está tan... usted es la voluntad de la oposición? Yo creo que no está está tan sencillo, porque, por ejemplo, ¿cuáles han sido las propuestas de la oposición hoy día? Yo no conozco ninguna que no sean cosas que ya está implementando el gobierno y que está implementando con anterioridad de que ellos las propusieran. De hecho, hoy día la oposición es el freno que tenemos para levantar el secreto bancario, para perseguir el dinero, y es el freno que tenemos para poder restringir las armas de fuego en nuestro país. Y además que hay otra cosa que yo encuentro súper interesante, que es que durante mucho tiempo la oposición ha planteado que cualquier observación al trabajo de Carabineros significa que tú estás contra Carabineros. Y como Carabineros enfrenta el crimen, si tú haces una observación a Carabineros, estás del lado del crimen, que es una lógica sumamente ridícula, pero resulta que hoy día lo mismo podríamos aplicar, si fuéramos tan mezquinos como ellos, respecto a que hoy día la ministra Toá y el subsecretario Monsalve tienen que enfrentar al crimen organizado y ellos lo único que hacen es atacar a Toá y a Monsalve. Entonces podríamos, aplicando la misma lógica de ellos, pensar que ellos se están poniendo al lado del crimen organizado. La alcaldesa de Providencia, Belén Matei, dijo que el día domingo ya se sabía que había 10 muertos, a propósito de esta ola de homicidio. Uno se pregunta, ¿dónde estaba el presidente? ¿Qué hizo?, dice ella. Nada, el día martes ya se sabía que había 15 muertos. ¿Dónde estaba el presidente? Lo único que sabemos es que salió a comer una pizza. Eso fue parte de las declaraciones que hizo la alcaldesa, sabemos, futura candidata, más probable candidata presidencial de Chile Vamos. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones? Me parece un excelente resumen de lo que ha sido el aporte de Belén Matei a este debate que es tan profundo. Entonces yo le pregunto a los ciudadanos, al pueblo de Chile, que hoy día está sufriendo esto. Está sufriendo que hoy día, no mañana, no ayer, hoy día, en este instante, tienen temor de ir del paradero a la casa. Si les parece seria la alocución de Belén Matei, si les sirve de algo, si les parece que en la frase de Belén Matei, aludiendo que no sé por qué que el presidente comió pizza, no sé, tengo idea por qué dice eso, no sé lo que comió el presidente y no me parece relevante para la crisis de inseguridad que vive el país que habrá comido el presidente. Pero yo le pregunto al pueblo de Chile si le parece que ahí hay alguna propuesta. En este momento, la oposición que tenemos ha sido muy eficiente en generar consignas contra el gobierno, pero sus propuestas son famélicas. Nadie en Chile, y podría preguntarle a toda la gente que está aquí trabajando en Mega, si puede alguien levantar la mano y decir qué está proponiendo la oposición para enfrentar la crisis de seguridad. No hay nada, cero. ¿Cree que el presidente famélico. Boric ha estado a la altura a propósito de este cuestionamiento que hace Por supuesto Belén que sí, Matei? creo que ha liderado, le tocó un país que tenía una crisis de seguridad desatada. El presidente Boric asume con 2 regiones con estado de excepción. Esas dos regiones están en estado de excepción desde antes que asuma el presidente Boric. Le ha tocado además un país con una crisis institucional, le toca un país que está muy enfrentado consigo mismo por motivos de la desigualdad que además forzó el gobierno anterior. Y yo creo que él ha sabido liderar la senda de la paz y la senda de la construcción de instituciones sólidas. Y que ojo, que muchas de las cosas en seguridad que ha hecho este gobierno se van a cosechar en algunos años más. Diputado, hablemos del tema político que se venía discutiendo las últimas semanas en la reforma al sistema electoral, cómo se fue enredando eso, que obliga al gobierno y al presidente, ¿no?, a presentar un veto a propósito de las sanciones para el voto obligatorio y los cuestionamientos que surgieron a su declaración de que esto era un voto o una sanción antipobre. Sí. Ahora, con el pasar de los días, ¿le parece que fue el mejor concepto o cree que quizás se podría haber expresado de otra forma? Sí, lo que pasa es que en su contexto
está bien, cuando lo sacan de contexto. Pero ya que me pregunta directamente, no me pregunta por el proyecto de ley ni por la situación de las elecciones, sino que me interesa el proyecto de ley, pero también me interesa su reflexión a propósito de eso, porque se tomó, diputado, se tomó la discusión política, terminó siendo algo... Interesadamente de parte de... De la derecha, que tiene una capacidad de amplificación de sus posiciones impresionante, toda vez que la derecha en Chile tiene como principal tarea defender al 1% más rico del país, que tiene la mayor concentración de riqueza de algún 1% en el continente, solo superado por México por 0,2%, y que esa riqueza les permite comprar medios de comunicación para amplificar sus... Pensando en eso mismo, ¿usted no considera que fue un error entonces? Lo que pasa es que lo que yo creo, y aquí quiero ser muy claro con el país, que pueden odiarme a mí con esto, sin tener que hacerlo respecto al Frente Amplio y del gobierno, porque esta es una posición que ellos no comparten, pero me parece del todo absurdo que se presente como una excentricidad del diputado Winter, una posición que era compartida, uno, por toda la derecha hace 3 años, y por todos los sectores políticos hace 6 años. Respecto a la obligatoriedad del voto. Claro, y que inclusive el presidente Piñera lo presentó como uno de los principales legados de su gobierno, la voluntariedad del voto. Entonces yo digo, mire, sabe que aquí yo veo que todos cambian y cambian de posición, pero yo en realidad sigo siendo de la idea de que cuando tú eliminas la voluntariedad del voto, lo que haces es romper el termómetro. Entonces voy desentramando algunas falacias del debate. Primero, para mí, el que la gente no esté interesada en ir a votar, es gravísimo. Pero eso no lo soluciono cuando los hago ir obligados, porque el hecho de que no estaban interesados en ir a votar sigue estando presente. En segundo lugar, cuando digo la frase esa que no le gustó a mucha gente, es que me dicen, no, es que le vamos a hacer un beneficio a los sectores más desfavorecidos porque vamos a permitir que su voz se escuche. Entonces yo le digo, bueno, vamos, por ejemplo, a ver, mañana tengo una reunión en la Legua Emergencia, por poner una población, donde hay mucha gente que no vota. Vamos a tener este debate donde esa gente que no vota, y usted se va a dar cuenta que probablemente usted, Andrea, no sé si es partidaria del voto obligatorio, pero no la voy a convencer en ese debate. Pero sí se va a dar cuenta que no es tan excéntrica mi posición, porque nadie de allí va a sentir que con una multa de 197.000 pesos, usted lo está liberando, le está dando un beneficio. Entonces yo lo que pedí fue, no me digan que es un beneficio algo que es una multa. Usted puede considerar justa o injusta la multa, pero no me diga que es un beneficio. Pero esa posición que usted mencionaba respecto a que lo que se está haciendo es tratar de terminar con la subrepresentación de ciertos sectores que normalmente en escenario de voto voluntario no participan en los procesos electorales, es la posición que tiene su gobierno, que tiene el presidente Boric. Por eso yo tengo una posición que es distinta en esto. Lo sé, pero ese argumento que usted está mencionando... Que, insisto, parece una excentricidad, pero todos los políticos de Chile la han defendido en algún momento en los últimos 5 años, y ahora que la derecha está sumamente interesada, dicen que por las encuestas, no lo sé, yo no sé si los cálculos que tienen son correctos, pero que está convencida de que lo que necesita es voto obligatorio para ganar las elecciones, resulta que logra convertir mi posición en una excentricidad, cuando, por favor, el presidente Piñera lo presentó como uno de sus principales legados. Y ahí, ¿cuál es mi posición? El presidente Piñera dice, cuando promulga el voto voluntario, dice, esta es una invitación a reenamorar a la sociedad con la política. Y 10 años después, resulta que no toda la sociedad se enamoró de la política. ¿Y si no se logró? Y yo le encuentro razón. Es que la política para mí el voto es un deber. Así lo aplico para mí, así se lo enseño así se lo voy a enseñar a mi hijo, que viene en camino, ¿ya? Y así se lo planteo a mi sobrina. Pero creo que es la política la que tiene que persuadir a la sociedad de que le conviene ir a votar. Cuando la sociedad ve las colusiones, ve que la UDI le vende leyes a Corpesca, a CIPES, cuando ve que se le venden leyes a Penta, a SQM, la sociedad tiene derecho a tener cierto escepticismo. Claro, pero la política no lo logró, diputado, o no lo ha logrado en este tiempo. Claro, y es por eso mismo que quienes apoyaron en su época voto voluntario, ahora hayan dicho, quizás nos equivocamos. Y eso es algo que está bien que se genere también una reflexión. Yo considero súper legítimo este debate. Yo he escuchado buenos argumentos a favor del voto obligatorio, pero la forma en que se invalida mi posición a favor del voto voluntario me parece un poquito menos que afiebrada e interesada. ¿Pero cree que fue por su posición o fue por el concepto que usted utilizó? Por mi posición. Más que por ese concepto. No sé, habría que preguntarles a ellos. Se lo pregunto, porque usted también hace un análisis político de sus declaraciones, me imagino. Yo no, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dije, pero yo no he cambiado de posición, y a los que ridiculizan mi posición la demonizan
que ellos la defendían hace 24 meses, ellos tienen que explicar por qué Ahora, no consideran ni siquiera legítimo que yo diga algo que ellos decían hace hay un un par de elemento meses. adicional que es el timing de esta discusión, porque hay quienes plantean que ahora es muy conveniente para el oficialismo dejar a cierto sector sin las sanciones por voto obligatorio. Estamos hablando de extranjeros residentes en nuestro país. Que eso no es lo que estábamos discutiendo cuando yo dije lo que dije. Yo lo estoy agregando ahora a la discusión a propósito del timing, porque hay quienes dicen, podemos hablar de todo esto, lo podemos discutir, podemos hacer modificaciones si es que es necesario, pero es muy sospechoso que sea en este momento que el oficialismo plantee eso. Le estoy dando el argumento, ¿no? Cuando estamos a meses de una elección, que todavía ni siquiera tenemos certeza del padrón electoral al día de hoy, ¿no es complicado hacer esa discusión tan en caliente? ¿No podría ser mejor aplazar esa discusión para después de la elección? Ya, voy a entrar un poco a picar en materia constitucional. Se aprueba la reforma que establece que el voto es obligatorio en la Constitución y luego necesaria y obligatoriamente hay que generar una ley que regule la palabra obligatorio. Y eso no es algo propio de esta reforma constitucional, sino que toda la Constitución tiene leyes que de alguna forma vehiculizan su cumplimiento. Exacto. Por ponerle un ejemplo a la ciudadanía que quizá no está, que no se relaciona con estos temas diarios, la Constitución dice que todos tendrán derecho a la educación. Pero de eso surge una ley general de educación que regula la existencia del sistema educativo, etc. Y después viene el reglamento. ¿Ya? Cuando se hizo la reforma constitucional, se estableció solamente el voto es obligatorio. Pero no quedó qué significa aquello. ¿Ya? Luego, la ley, para poder regularlo, duerme en el Senado, pero se interrumpe porque cuando se crea el primer y el segundo proceso constituyente, se regula la obligatoriedad del voto, pero se regula para el proceso constituyente. Una vez cumplido y por tanto extinto el proceso constituyente, vuelve a quedar sin regulación, porque esa regulación había quedado en el transitorio de la Constitución. Los transitorios, como bien sabemos, se extinguen en el momento de cumplido un determinado plazo o condición. ¿Ya? Entonces el gobierno no es que decidió cambiar las reglas del juego, sino que obligatoriamente tuvo que presentar una ley que modificara, que regulara la obligatoriedad y lo presentó dentro de la ley que establecía el voto en 2 días, bajar la cantidad de dinero que recibía. Político, no, para nada. No creo. Y aquí quiero ser claro, los que quieren cambiar las reglas del juego son los que quieren agregar al tema de los migrantes la obligatoriedad. Yo no estoy necesariamente en contra de ya que va a haber obligatoriedad, de que los migrantes estén fuera, pero creo que es un debate que el país tiene que darse porque en el mundo hay más de 200 países, 4 tienen voto obligatorio para migrantes. Y además son muy pocos los países que tienen la facilidad para que un migrante vote en Chile. Ninguno como Chile. Y además, claro, ninguno tanta facilidad, pero además, inclusive los que tienen mayores dificultades para que un migrante vote, solo 4 tienen voto obligatorio para migrantes. Pero además, en nuestra Constitución se establece que los migrantes podrán votar, lo cual también requeriría una reforma constitucional. O sea, ¿usted está abierto a ese debate? Estoy abierto a ese debate, pero así como usted me plantea muy sabiamente cómo vamos a estar cambiando las reglas del juego poco antes de la elección, yo le digo exactamente, por eso la obligatoriedad del voto migrante hay que dejarla como estaba y no forzarlo como se está proponiendo. Diputado, déjeme preguntarle una última cosa, se nos fue el tiempo, pero el tema del Frente Amplio, el tema del Frente Amplio, exactamente, porque bueno... Tuve 4 días preparando esta parte de la entrevista. Tuvimos elecciones, hay tantas cosas que están pasando en el país. Déjeme preguntarle por los cuestionamientos que le hizo la diputada Claudia Mix respecto a la manera en que se llevaron a cabo las elecciones el fin de semana. Ella acusa un trato diferenciado para que el diputado Gonzalo Vinter inscribiera su lista, pese a que no cumplía con el reglamento. ¿Dijo la lista del diputado Vinter o dijo para que el diputado Gonzalo Para Vinter? que el diputado Gonzalo Vinter inscribiera su competición. Ya. ¿Qué dice a esos cuestionamientos, no? Primero debo decir que no soy fuente directa. No sé cómo le llaman los periodistas a eso, pero fuente directa está bien dicho. Sí. Ya. Porque si bien es cierto que de una de las listas yo aparezco como el liderazgo encabezándola, cuando se dice que alguien encabeza una lista es literalmente aparecer arriba en la papeleta, que no es una papeleta porque es un voto virtual. Pero yo no soy parte del Tribunal Supremo del partido, no soy parte de los que confeccionaron el estatuto, ni tampoco soy el apoderado de la lista en la que participo que llevó estas
negociaciones y apelaciones, etc. Entonces... O sea, para ser bien directa, ¿usted no siente que lo favorecieron en términos de las condiciones que se establecieron para... Porque recordemos que ustedes inscribieron la lista fuera de plazo. Pero voy a explicar un poquito cómo... lo que yo he entendido de esta historia. Sí. Era necesario tener... La elección sí, lo que sí tiene razón la diputada Misa es que la elección fue muy rápida, porque legalmente el partido tiene que tener constituidos sus órganos para poder sancionar candidaturas a concejales, alcaldes y gobernadores. Entonces, efectivamente, la elección ocurrió una semana después de que el CERVEL sacara el decreto que dice que el Frente Amplio existe. Y en ese momento se constituyó un Tribunal Supremo que nunca había sesionado con gente que no se conocía, un estatuto que nunca se había puesto en práctica, que recién se había escrito, y tuvieron que hacer además el Tribunal Supremo un autoacordado para regular, para darle una bajada a ese estatuto. El Código Civil en Chile tiene 150 años de vigencia más o menos, y aún así todos los días en los fallos hay debates sobre cómo interpretarlo, ¿ya? Aquí había un tribunal nuevo, con un estatuto nuevo, con un autoacordado nuevo. ¿Qué pasa? La plataforma tuvo problemas, lo que los obligó a extender el plazo, y hubo una discordancia en torno a la paridad, porque el autoacordado parece que decía 50-50, la ley decía 60-40, y muchas listas presentaron mal la paridad, en todos los casos exceso de mujeres, según entiendo, ¿ya? Y eso hizo que el tribunal generara un plazo de saneamiento de los vicios de las listas, y en donde todas las listas pudieron sanear sus vicios y competir libremente. O sea, ¿usted descarta que haya habido algún tipo de yo creo que amañe si para que ustedes si hay algo ilegítimo, ella dijo que lo iba a denunciar, me parece súper correcto, y me someteré a lo que diga el TER regional, ¿ya? Pero lo que sí sé es que yo no he generado ningún tipo de presión indebida, y a la luz de cómo yo observé los acontecimientos, no veo nada irregular. Diputado Gonzalo Vinter, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Nosotros nos despedimos rápidamente. Los invitamos a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora.